Mientras la Tierra gira sobre su propio eje, nosotros no descansamos para llevarte la mejor información. Hora 724 te trae Exprésate, el espacio donde te conectas con tus personajes favoritos, que te ayuda a entender cómo marcha el mundo y su dinámica social. Exprésate con Angie María Vázquez. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa. Hoy tenemos un invitado que, además de realizador y de comunicador, sabe perfectamente administrar los recursos. Un hombre que sabe cómo le entra el agua al coco en materia de televisión y que además tiene la gran labor de integrar toda esa idiosincrasia caribe a través de la televisión. Tenemos con nosotros en portal hora724.com a Juan Manuel Huelvas, el gerente de Telecaribe. A la próxima te traemos un millo. Suena duro, Angie, suena duro. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Qué rico tenerte aquí sentado en Intimida ese sonido inicial. Te tenemos en el trono de Exprésate, que hace ratico queríamos tenerte aquí porque Vale, mil gracias. Hemos estudiado un poquito tu perfil y tienes una combinación poderosa, porque sabes cómo hacer televisión, sabes cómo hacer series, documentales, sabes cómo hacer un programa de opinión, los formatos, pero al mismo tiempo sabes lo que cuesta hacerlo, y para la época en que tú coges a Telecaribe había muchos retos. Pero antes de empezar por eso, yo quiero saber un poquito de ese antes, de ese Juan Manuel pelado que llegó a hacer prácticas, que tiró cable, porque también supiste lo que era tirar cable, lo que era producir con Vicky Vives, por ejemplo, hasta el sol de hoy, el recorrido de verte como gerente de Telecaribe. Cuéntanos un poquito, y para los jóvenes que también, que aquí la gran mayoría somos jóvenes, cómo es hacer televisión y cómo empezaste a hacer tus prácticas en el canal regional. Bueno, yo creo que hay una ilusión inicial que es contar historias. Y a partir de eso uno empieza a buscar dónde contarlas mejor o dónde le gustaría contarlas. Y para mí siempre fue el tema del audiovisual. Entonces, desde muy niño, mi padre y mi madre me vincularon al cine. Les gustaba ir mucho al cine y eso te va... ¿Tienes un género favorito? Pues mira, a mí me gusta el buen cine, me gusta mucho la ciencia ficción. ¿Sí? Sí, pero muchísimo. O sea que Harry Potter, Star Wars, todo eso. Sí, y las series de ciencia ficción me encantan. Ajá. Black Mirror, todo ese tipo de cosas. Es muy interesante, me gusta. Hay mucho de especulación y de creación de universos. También me gustan los universos que no son muy comunes. Hay muchos directores interesantes que generan universos con reglas particulares, que no son las reglas en las que vivimos de manera cotidiana. Eso también me interesa muchísimo, esos universos que uno crea de manera total. Y bueno, he trabajado en medios desde muy joven. Como decía, hice práctica en Telecaribe, pero antes ya había trabajado en cortos, en cosas pues más pequeñas en la universidad. Y luego, pues sí, estuve tirando cables en unas prácticas con Vicky Vives allá en un evento en Cartagena, me acuerdo. Y sí, por supuesto, empezamos a trabajar haciendo las cosas más simples, y eso también te ayuda a aprender, a entender y a valorar toda la cadena del trabajo en medios de comunicación para la construcción de contenidos. Por supuesto. Hoy quizás no hablamos mucho de televisión como tal, que yo creo que es un concepto que se ha ido revaluando, sino que hablamos más de contenidos que se transportan y salen por distintos medios, canales de distribución. Entonces hoy, por ejemplo, el antiguo canal, hoy plataforma Telecaribe, hace contenidos para relacionarse con la nación Caribe, donde sea que estén los caribes, a través de cualquier medio en el que sea posible comunicarse. Hoy salimos por plataformas sociales, tenemos el tema aplicación, nos vas a poder encontrar en cualquier dispositivo móvil, en el cable, en el satélite, en el TDT, en la televisión abierta, y la idea es poder acompañarte durante el día con la información que requieres y necesitas, tanto en entretenimiento como en deporte, como en noticias. Realmente queremos ser una buena compañía para la gente de la región, fundamentalmente convertirnos en un buen amigo, en un buen aliado, en un buen escucha, y además empezar a construir contenidos con ellos. Entonces hay una cantidad de experimentos que hemos ido construyendo para probar esa relación y olvidarnos de que sea de una sola línea y que podemos construirlo con la gente. Empezar a construir ese diálogo es lo que es fundamental hacia el futuro. Yo no creo que ningún medio de comunicación pueda sostenerse en adelante si no logra realmente una comunicación donde construya contenidos con su audiencia. Qué maravilla.
Dijiste dos cosas que me llamaron muchísimo la atención. Primero, lo de crear universos, y lo otro de crear contenidos, de que ya esa verticalidad de la televisión, cuando el proceso de comunicación claramente tiene emisor y tiene receptor, y ustedes tienen también que tantear cómo es la respuesta, la recepción de la gente, es muy interesante. Pero cuando hablamos de universos, cuando tú estás en Telecaribe haciendo tus prácticas y pasan ya después muchos años en los que con mucha favorabilidad resultaste como gerente de Telecaribe, había mucho trecho. O sea, estamos hablando de un canal que no tenía una sede como la que tiene ahora, un canal que no tenía la plataforma que tiene ahora, que ahora se está modernizando, como la apertura de lo que debe ser la televisión. ¿Cómo te cabe a ti todo ese universo televisivo para apostarle al canal regional y que sea cada vez mejor? ¿De dónde adquiriste ese conocimiento viendo televisión internacional? O sea, ¿cómo te nutres tú para poder darle el empuje a Telecaribe como se lo merece? Yo creo que hay que estar pendiente de lo que pasa en la región. Hay que tener momentos de alejarte un poco de esa realidad para poder verla. Las vacaciones son muy importantes. O sea, darse una licencia creativa. Las vacaciones son muy importantes. Viajar es clave. Mirar otras perspectivas, ver lo que hace otra gente en otros lugares, yo creo que es muy importante. Uno se nutre del diálogo. Yo en ese sentido siempre estoy conversando con la gente que yo creo que puede aportarme cosas, y estoy construyendo de manera permanente a través del diálogo nuevas posibilidades. Entonces, hay que tener también mucho riesgo, capacidad de riesgo, poder arriesgarse, no tenerle miedo al fracaso, que es fundamental. Yo creo que hoy, más que metas, lo que vamos construyendo son caminos. Entonces, digamos, yo voy en el camino y en el camino voy trayendo cosas, aprendiendo cosas, aportando, aprendiendo de los demás, construyendo con los otros. Uno se nutre fundamentalmente de la gente y lo que ve de manera permanente. Hay que tener cierta chispa, sí, claro, para ir tomando las cosas y alinearlas, y por otro lado poder también aprender a conseguir los recursos para poderlo hacer realidad, porque ese es el otro tema. Por más chispas que tengas y por más... sin plática es muy difícil encender esa chispa. Exacto, a veces sin los recursos es complicado, pero hay veces que inclusive están los recursos y no está la chispa, que también pasa. Así es, tienes Entonces, toda la razón. Es saber a veces cómo distribuir esos pocos recursos que muchas veces tenemos, ¿sí? Manejamos realmente es muy difícil comparar, inclusive. Cuando tú ves y dices, estos hicieron una serie y la serie costó 2 capítulos del Capo, hicieron 10 de estas y pudieron competir, ¿sí? Entonces tú dices, miércoles, ¿cómo se construye eso? Con mucha creatividad y con mucha pasión y amor de la gente. Nada de lo que hacemos, nada de lo que ha estado Juan Manuel al frente fuera posible sin el amor de un montón de gente, sin la capacidad creativa y trabajo de un gran equipo. En Telecaribe trabajamos más de 130 personas todos los días. Hay más de 40 productoras alrededor de la región poniendo lo que tienen. Alma, vida, corazón, sombrero, sudor, lágrimas, todo. Así es. Para poder construirlo. Entonces digamos que uno se vuelve un impulsor de ese tipo de temas, tipo que está jalonando, proponiendo cosas, pero que sin el concurso de los demás, sin la fuerza que ponen todo este talento de jóvenes y de gente mayor con experiencia, porque se ha hecho una simbiosis entre esos dos segmentos, no fuera posible, ¿sí? Entonces, al final del día, uno es como un director técnico, pero que sin equipo no hay partido. ¿Sí? Y con un gran equipo, un equipo que tiene talento, un equipo que tiene entrega, un equipo, o sea, una cantidad de gente que todos los días aporta para que esto funcione. Evidentemente, por lo que declaras, el talento humano es muy, muy importante para ti. Y como estamos hablando del contexto de poder recoger la percepción de la gente y pues que te toca viajar constantemente también, ¿qué opinas tú de esos formatos que quizá a nivel internacional están siendo muy exitosos y que los adaptan a la realidad colombiana? ¿Crees que en Telecaribe se podría dar eso cuando nosotros tenemos una diversidad en la región Caribe impresionante? Tenemos un común denominador, pero al mismo tiempo el cartagenero es diferente al barranquillero y al cincelejano y al monteriano. Ya lo estamos haciendo. Nosotros estamos hibridando, estamos cruzando los formatos. Mira, la gente a veces estigmatiza sin necesidad los formatos. No, a mí no me gustan los realities, ¿no? Que no se pueden hacer los realities. No, yo creo que eso no tiene sentido. Nosotros estamos haciendo realities que le gustan a la gente. O el talk show. No, Laura en América, no. Sí, no. Yo creo que hay una satanización sobre los formatos, lo cual no tiene mucho sentido. Yo creo que hay que renovarlos, hay que meterle cosas. Miren, por ejemplo, nosotros en el morning show, el show de la mañana, estamos metiendo un reality. Eso no se había hecho. Y nosotros decidimos meter dentro de un formato otro formato. Pero además,
de una manera distinta, con otro tipo de convocatoria, más corto y más pequeño, pero estamos construyendo y proponiendo cosas de manera permanente, ¿sí? Cogimos, aquí no se hacían series, los canales regionales no hacían series La en Niña televisión. Emilia y nos fue decidimos una hacer series. locura, o sea, yo me la vi tiempo real en Telecaribe y después me la comí otra vez en YouTube, o sea, queda uno como con picante. Pero además, es hecho Picao. gracias a un montón de gente que puso el alma en eso, una cantidad de actores que enamoramos para que vinieran y trabajaran. Imagínate. Casi ninguno cobró para poderlo hacer. O sea, hey, aquí tenemos para la comida, para que vengas, para que duermas con nosotros, la vas a pasar del carajo, vas a poder construir un lindo personaje, ¿sí? Y eso fue lo que hicimos, y por eso funciona, porque todo el mundo le metió el corazón al asunto. Entonces yo sí creo que hay que meterle pasión, corazón a lo que se hace, hay que trabajar con los recursos que se tienen, atreverse a desaprender, que es muy importante. No hacer las ¿Desaprender cosas. en qué sentido? Cuando tú empiezas a hacer las cosas O sea, cambiar el y estereotipo. funcionan, y entonces tú empiezas a hacerlas de esa manera y de esa manera, ¿crees que generalmente no hay ninguna otra manera de O construirlas? sea, sino no ese quedarte en la camino? zona de confort. Hey, nuestro papel, por llamarlo de alguna manera, ese papel que era Telecaribe estaba escrito, reescrito, vuelto a escribir, le pusieron liquid paper encima, lo volvieron a rayar, le tiraron marcador y al final la hoja estaba deteriorada. Nos tocaba de alguna manera arrugarla, botarla, tomar otra hoja y empezar a escribir de nuevo. Entonces creo que eso es parte de desaprender, cómo realmente volver a construir algo a partir de lo nuevo, sin tener, por supuesto la experiencia es importante, pero dejando atrás cómo se construía antes. Yo creo que eso es muy importante. Y arriesgarse, o sea, no tenerle miedo de ninguna manera al fracaso. Fracasa, si es que de eso aprendes. ¿Cuántos fracasos no se convierten al final del día en éxitos? Gracias a la continuidad. ¿Sí? Entendemos, ok, fracasamos, pero entendimos una cosa, mira, esto no se puede hacer por aquí, se hace por acá. Hay que hacerlo, hay que tratar de innovar, hay que proponer, fracasar. De verdad que hay que caminar de manera permanente para poder llegar a algún lado y seguramente al final del día será un buen puerto. A mí se me ocurren dos palabras ahora que te escucho hablando y es dinamismo, innovación, que yo creo que ahora como corren los tiempos que vamos a millón, eso es importantísimo. Me imagino que habrá personas renuentes al cambio, ¿no? Que se quieren quedar ahí en esa zona de confort. Hablemos, por ejemplo, de los espacios. Hay espacios cuando tú llegaste, por ejemplo, a Telecaribe hasta el sol de hoy, que tenía muchos años y como que lo mismo de siempre, el mismo formatico, las mismas cosas y la gente se aburre. ¿Cómo fue para ti de venir a decir, no, esto tenemos que renovarlo, esto por aquí, o vamos a trabajar juntos de otra manera? ¿Cómo es tu estilo gerencial en ese aspecto? Lo que queríamos inicialmente era que la gente no se perdiera en la parrilla. Porque teníamos hoy a las 7 de la noche un programa de humor, a las 7 de hoy, mañana uno de noticias, a las 7 de pasado mañana uno de deportes, después teníamos uno, bueno, entonces la gente se perdía en la programación, no sabía qué esperar a qué hora. Estaba estructurado. Entonces lo primero, y eso está inventado, eso no me lo he inventado yo, ni mucho menos, eso está inventado en todas las parrillas de programación del mundo. Y digamos que así se conducen las parrillas. Entonces lo primero fue tratar de formatear un poco, es decir, óigame, aquí vienen programas deportivos. La gente que está en programas deportivos por todo el canal, vamos a juntarlos aquí. Una franja. Exacto. Entonces, ese fue uno de los primeros problemas. Entonces, no, yo llevo 10 años aquí. Entonces, señor, pero es que tenemos que franjear el canal porque si no la gente se pierde. Claro. Ese fue uno de los primeros problemas iniciales. Cuando ven que hay 5 programas de deporte y que sube el rating porque la gente está viendo deportes todos los días y que quiere ver deporte, sabe que a esa hora es la cita. Y empiezan a mejorar las cosas, y dicen, miércoles, tenían razón. Pero al principio, por supuesto, que están renuentes a hacerlo. Otras cosas que han pasado es que, mire, oiga, usted lleva tanto tiempo haciendo un programa. Ok, vamos a tratar de renovar un poco el formato. Métale esto, haga aquello. Sí, chévere, hay gente que lo hizo, cambió, está haciendo otra cosa. Inclusive después dijeron, no, vamos a cambiar programa, hicieron otro programa. Pero hay gente que dijo, no, yo me quedo así necesariamente y lo que ha pasado es que al final del día no pueden continuar, porque además la oferta del resto de programas y la calidad de oferta del resto de programas los obligan a movilizarse. Ya hoy usted para presentar un programa en Telecaribe tiene que tener un mínimo de calidad, un estándar mínimo de calidad, para estar por lo menos medianamente acorde al resto de la parrilla. Si no, se va a ver usted muy mal. Claro, y no va a estar, digamos, con el estándar mínimo para poder estar allí, y eso ha tocado renovarlo en todo sentido y ha sido un proceso y sigue el proceso y seguimos nosotros también renovándonos y trabajando en mejorar y en aumentar la calidad, pero es muy satisfactorio ver hoy programas con alta factura hechos
con recursos realmente bajos, pero con un gran esfuerzo de calidad y de contenido. Realmente ya haber logrado eso con un número de productoras en la región, yo creo que es un gran avance en el tejido, digamos, del audiovisual en la región Caribe. Tú hablas de calidad y cuán importante es esa palabra, porque entraste en un momento de televisión análoga, la ley de pronto todavía le falta avanzar un poquito con respecto a lo digital y eres muy curioso con la tecnología y con los equipos y con la producción, porque bueno, este hombre sabe de cómo hacer televisión, sabe cómo administrar la platica y encima sabe de tecnología. Entonces, ¿cómo fue para ti ese cambio de televisión análoga a digital y que ahora mismo Telecaribe pues esté abierto, le haya dado apertura a muchas plataformas que son tan importantes hoy en día, como dice, los canales de comunicación online, offline, o sea, impresionante? Hoy, digamos, cuando yo digo Telecaribe, ya la mayoría de los canales en el mundo eran alta definición. Éramos nosotros los que estábamos detrás. Exacto. Ya no se producían prácticamente cámaras que no fueran HD. Pero nosotros no habíamos dado el salto. No había un plan para el salto. Entonces fue casi que llegar a hacer un plan de choque muy rápidamente, intentar conseguir los recursos. En ese momento recibimos el apoyo de la Autoridad Nacional de Televisión, que vio que estábamos haciendo un esfuerzo enorme por encima de los otros canales. Hicimos una propuesta, tal, nos dieron los recursos y cuando el dólar estaba a 1.800 logramos dar el salto. ¡Qué maravilla! Hoy dar el salto sería prácticamente imposible. Con ese dólar. Con un dólar bajo. Fue el momento justo para el salto. Entonces hicimos unas compras y unas adquisiciones importantes para el canal que nos permitieron cambiar de sede, que también era muy importante para nosotros. Estábamos pagando en ese momento 2 sedes, donde vivíamos y la que estábamos construida. Entonces nos fuimos para acá de manera muy rápida, hicimos un cambio a la alta definición que ya estaba inventada. Era hacer unas compras, tener un plan coherente y lanzarse a la alta definición. Y hicimos un plan de más o menos 4 años, donde hemos ido cambiando para convertirnos en una plataforma de diálogo digital colaborativo, ¿sí? Que es otro concepto. ¿Colaborativo? Entonces, es que la gente también puede hacer sus contenidos. Mira, hoy todos los negocios pasan por el tema colaborativo. Cuando tú ves Uber, Ajá. ¿qué es? Es un negocio colaborativo. Todos ponemos los carros, hacemos una plataforma de comunicación y usufructuamos ese bien que tienes tú, que tiene él y que tiene todos para hacer un negocio en colectivo. Ahora ¿sí? Tan de moda las alianzas estratégicas también. Ya, inclusive, pero digo, va más allá, es la utilización. Airbnb, un negocio que crece y vende más noches de hotel que cualquier cadena de hotel en el mundo. ¿Qué hace? Es utilizar tu casa, un cuarto en tu casa. Entonces estás utilizando la infraestructura, las ideas, el conocimiento, el know-how del otro para construir entre todos una propuesta. Y eso es lo que deberíamos o lo que queremos construir hacia el futuro del canal Telecaribe. ¿Y cómo se hace eso colaborativamente a nivel de televisión? Mira, Enséñanos, ilústranos. Ya lo estamos trabajando. Tenemos un canal al aire que es el HD2, que es sobre deportes, y lo construimos de manera permanente con los deportistas, con los fans, con la familia de los deportistas, con los comentaristas, con los periodistas. Y tenemos hoy 4 horas prácticamente diarias de programación hechas con la gente. ¿Sí? Hay que pensar un poco más digital y dejar de pensar análogo. Cuando un muchacho viene a trabajar con nosotros y me dice, yo voy a hacer una nota, voy a trabajar medio día para traer 1 minuto, está pensando análogo. Esa misma persona allí, si tiene buenos contactos y se convierte en un seductor de otras personas, puede perfectamente construir media hora, ¿sí? Saliendo esa mañana, porque además va a recibir el apoyo y la información de terceros. Hoy construimos un programa de televisión donde nos envían notas de toda la región. No hay ninguna posibilidad de que Telecaribe pueda construir programas así de manera financiera. Este tipo de dispositivos son los que marcan la diferencia. Hoy, tener un smartphone como este, hay más de 2 millones de smartphones en el Atlántico. ¿Eso qué quiere decir? Que todos tenemos la posibilidad de dar información y brindarle información a un canal como el nuestro, que la distribuye, la organiza y la mejora para que el ciudadano también pueda expresarse. Me encanta esa idea, porque fíjate que el barranquillero tiene algo, bueno, y en general muchas personas, que es que se quedan añorando el pasado y lo emblemático y lo tradicional. Sí, hay que tener una reserva cultural, tradicional, típica, pero sin dejar de lado que los tiempos van cambiando y que la modernidad es urgente y necesaria. Entonces me encanta ver un gerente que en lugar de decir es que con los smartphones nos hemos acabado, con los smartphones ya, o YouTube, que con
sí, Netflix, que no sé qué, con los Smart TV, ya no podemos. Tú estás trabajando de la mano con todo eso porque, o sea... Ese canal que te hablaba se sinergias. construye todo con smartphones. Imagínate. Todo Sobre lo todo que que la hacemos. Y gente nosotros hacemos quiere directos. inmediatez, Juan Manuel. Nosotros hacemos directos con smartphones. Entonces, hay un software que recibimos en el canal, podemos recibir hasta 4 canales en directo y lo hacemos así. Pero mucha gente dirá, pero por smartphone no es igual la calidad de una cámara de televisión, Ese la pantalla es el diferente, smartphone que te acabo de mostrar graba 4K. 4 veces la calidad de la alta definición. Imagínate. Perdóname, el tema de la calidad ya eso no es Sí, o sea, no es de que la cámara, o sea, tienes que ver la super cámara para... nosotros tenemos hoy gente que es capaz de hacer contenidos en 3 minutos, o sea, es capaz de rodar, grabar, editar y emitir desde el celular. Si no lo pueden hacer, no pueden trabajar en ese canal, no pueden trabajar con nosotros. Si no son capaces de hacer todo ese procedimiento, una sola persona no es capaz de construirlo, yo creo que está muy por fuera de lo que hoy son los medios de comunicación. Los jóvenes entonces tienen que aprender no solamente a presentar, sino a producir, a realizar y a editar, o sea, todo en uno, con el aparatico, definitivamente. Tú ahí puedes escribir una nota, puedes tomar la fotografía de la nota, puedes hacer la imagen, puedes editar sonido, puedes poner subtítulos, o sea, ¿por qué no hacerlo allí? Y ahí es lo que se está haciendo en todo el mundo. Hoy las grandes cadenas están pasando también allá. Y nosotros estamos trabajando hace casi 2 años ya así. Tenemos un canal que lo hacemos con teléfonos móviles. Bueno, ahora el tema de la responsabilidad, Juan Manuel, me asalta esa duda porque tú hablas, por ejemplo, de la importancia de lo que es contar historias, de lo que es narrar. De hecho, ya las ventas se hacen con base en la emoción de la gente. Tienes que venderle al cerebro de la gente y es vender experiencias. Y pues tú también estás vendiendo contenidos. ¿Cómo haces con el tema de la responsabilidad cuando con esa inmediatez la gente lo primero que hace es que si le llega una noticia, sobre todo porque nosotros somos también online, somos virtuales, ¿cómo regulas el tema de la responsabilidad con los contenidos, que sean bien argumentados, que sean supervisados, que haya una defensoría? Hay un tema de responsabilidad muy importante que tiene que ver con la ética. Y yo creo que eso hay que fomentarlo en todos los medios de comunicación. El tema ético es clave. Hay preceptos fundamentales dentro del periodismo o dentro del quehacer audiovisual que son innegociables. Y uno es la ética. Así es. Tú no puedes porque construyas, por ejemplo, una columna de opinión, destruir a una persona sin tener ningún tipo de información veraz sobre el tema. Al final del día, eso va en contra de la credibilidad del medio. Mire, hoy los grandes medios de comunicación se gastan mucho dinero en verificación. Grandes revistas, New Yorker, periódicos como New York Times, lo que tienen, su valor fundamental por el que pelean todos los días es la credibilidad. Esa que se han ganado durante 100 años de trabajo y no la pueden salir a perder, claro, ¿sí?, con un mal escrito o con alguien que simplemente decidió porque le salió de los intestinos escribir sobre otra persona. Entonces eso es un problema complejo. Entonces la verificación sobre los datos genera credibilidad y nosotros estamos trabajando siempre en que nuestros contenidos sean veraces. ¿Sí? Estamos siempre revisando los contenidos en todo ese sentido. Y eso es fundamental hacia el futuro. ¿Sí? Yo creo que otro compromiso que tenemos como medios de comunicación es enseñarle también a los jóvenes y a los niños eso te iba a decir, que lo que construimos no es la realidad, es una porción de la realidad. La realidad tienes que irla a vivir. Claro, cada quien tiene su percepción. Compararla, la realidad tienes que percibirla. Y yo creo que es parte de lo que también estamos trabajando en el canal. Cómo decirle a nuestros niños, a nuestros jóvenes, que lo que construimos no es la realidad. ¿Sí? Es una segmentación de la realidad y que ellos tienen que formarse e ir a percibirla. No pueden vivir en un mundo virtual donde no son capaces de hablar con la gente, tocar a la gente, entenderla. ¿Sí? Nosotros decantamos, damos información y llegamos a lugares donde la gente no puede ir, ¿sí? Y acercamos a la gente en ese sentido, pero tu criterio, que tiene que ver con la duda y con la ética al mismo tiempo, es fundamental para que crezcas como ser humano, para que puedas tener un camino propio. Sí, muchos pelados también salen descriteriados con respecto a este tema. No, en serio, o sea, te estoy escuchando y es verdad. Yo también que imparto clases en medios de comunicación para jóvenes, es difícil aterrizarlos, ¿no? Porque hay una noción tan de que es mi realidad y es lo que yo pienso y es así impresionante.
Con respecto a ese público joven, a ese target, ¿cómo lo está cautivando Telecaribe? Porque ahora, pues hasta en las emisoras, el joven nosotros hacemos es un el esfuerzo importante en trabajar con ciertos segmentos, pero hay que reconocer que lo más difícil es trabajar hoy con jóvenes y niños, porque además está muy segmentado, digamos, está muy segmentado todos los mercados. Cuando tú vas a hablar de público infantil, entonces hay unos niños que van de 0 a 3 años. Hay unos de 0 a siempre. Entonces ahí hay todo un contenido que hacen para ellos. Luego de 3 a 6 hay otro contenido. Luego pasan de 6 y son ya juniors y hacen otro tipo de cosas. Y después vienen adolescentes. Preadolescentes, sí. Escucha, y ahí tienes tus 5 targets, 4 o 5 targets distintos. De 0 a 15 años, a 16 años. ¿Tú te imaginas? No lo podemos cubrir, no tenemos financiamiento para poderlo hacer. Entonces por eso entran cadenas como Nick Claro. Junior, Discovery Kids Junior, Baby TV, empiezan a hacer una cantidad de segmentación para los niños. Lo mismo pasa con los jóvenes. Y empiezan a ver temáticas también muy particulares. Y entonces, ¿cómo fideliza Telecaribe desde temprana edad? ¿O ustedes le apuntan ya a un público mayorcito? Nosotros le estamos apuntando a mayores de 25. O sea, recibimos un poco los mayores de 25 y trabajamos con ellos y vamos a nuestro gran cuerpo que tiene que ver con 35 en adelante. Ahí hay un mayor cuerpo porque están más interesados en los temas cercanos a la región. Digamos que uno de chico se va un poco a todo el mundo, revisa tal y después te empieza otra vez a interesar mucho más los temas que te rodean. Y nosotros somos una alternativa informativa en distintos modos de lo cercano, de eso que te ocurre aquí como Caribe. ¿Sí? Si tú quieres enterarte del mundo, no vienes a Telecaribe, te vas a CNN. ¿Sí? Pero si quieres saber lo que pasa en Barranquilla, en Sincelejo, eso no te lo da CNN, te lo da Telecaribe. Y ahí es donde estamos luchando, en darle eso particular a nuestra gente. Bueno, tú hablas que hacer televisión es costosísimo, monstruosamente costoso, la financiación es bárbara. Bueno, pues estás haciendo aquí televisión. Y hacer, sí, pero como tú la quieres hacer también implica un presupuesto grande y sobre todo pública, la televisión pública, los retos de la televisión pública sí, aquí son impresionantes. Sabes también, porque te ha tocado ir al Congreso y te ha tocado defender la televisión pública, ¿cómo luchas para que esa política de la televisión mejore con respecto a lo que es hacer este formato de televisión pública? Yo creo que hay que trabajar en conjunto. Los canales de televisión pública lo estamos haciendo. Es más, acabamos de salir de un tema en el Congreso que fue bastante difícil, en una ley que prácticamente desfinanciaba la televisión pública. Logramos juntarnos, concientizar a algunos congresistas y la ley se retiró. Ahora viene una nueva ley que hemos estado concertando con el gobierno, con el nuevo gobierno, que protege expresamente los recursos de la televisión pública. Entonces, va a salir ahora próximamente al Congreso una ley donde hemos acordado con la ministra de TIC y el viceministro que la propuesta defienda claramente, proteja claramente los recursos de la televisión pública de Colombia y la televisión regional, por supuesto, nacional y regional. Entonces, a partir de ese acuerdo que ya hemos hecho, ya revisamos los puntos, ya revisamos la ley, seguramente todos los canales públicos estaremos apoyando porque necesitamos de manera fundamental una modernización de la ley. Seguimos trabajando con una ley análoga en un mundo digital. Entonces tenemos que tener ya herramientas para poder trabajar en un universo digital con herramientas digitales. No podemos seguir una ley que no nos permite trabajar, avanzar ni crecer. ¿Cómo ves la televisión con respecto a Netflix, por ejemplo? Ustedes hicieron La Niña Emilia, hicieron Aníbal Velázquez, hacen documentales, hacen, yo no sé si llamarlo microrealities, porque la gente queda picada, 3 capítulos, pero ¿esto qué es? Esto fue una televisión express. Pero no le tienes miedo al fracaso, te gusta probar, te gusta apostar, y eso es interesante. Pero ¿cómo ves equilibrando un poco lo que tú haces, como por ejemplo las series que son con mucho esfuerzo y con mucha sacrificio y con una calidad espectacular que te ha valido premios? Que eso, yo pienso que los canales privados también se abulillaron, como dicen por ahí, porque es que un canal haga una serie de pocos capítulos y que haga que tenga mérito con los India Catalina, con los premios, con TV novelas, con todo, y encima pues
con la facilidad que lo hicieron en cuanto a presupuesto, que no fue la cosa cuando en los canales privados invierten una novela tantos miles de millones, una serie de tantos miles de millones, y ustedes mira cómo lo hicieron. Mira, a ver, hay mucho de ancho y de largo. El Netflix es realmente una gran plataforma, es la plataforma hoy que invierte más dinero en contenido en el mundo. Estamos hablando de 8 billones de dólares. No hay manera como competir. Son los reyes de la inversión. Es decir, van a poder hacer prácticamente el contenido que quieran desde el punto de vista financiero, ¿sí? Después hay una cantidad de proyectos medios, ¿sí? Grandes cadenas mexicanas, norteamericanas, que no son Netflix, pero que son grandes cadenas. Claro, y que están apostando a la serie. Me refiero a otras cadenas en competencia, pero hoy los grandes competidores en el tema audiovisual, en contenidos audiovisuales, están claros, son en Netflix, está después la gente de Amazon, está HBO, está Apple, está Disney, son gente que está metiendo, el que más mete es 8 billones, pero el que le sigue mete 4.5 billones, el que le sigue 2 billones, y son cifras que realmente son enormes para la producción de contenido. ¿Tú crees que vamos a llegar al momento en que la televisión sea solo online? Nosotros hoy, yo creo que, a ver, es otra pregunta, pero digo, yo creo que nosotros estamos en un segmento de mucha creatividad, que tiene que meterle mucha creatividad y proponer cosas cercanas a la gente, a nuestra gente, que no le propone el otro. Nuestro diferencial realmente está en poder darle a la gente lo local, lo que le interesa desde la localidad, lo que le interesa. Y okay, Netflix te da la gran serie espectacular que nosotros no podemos hacer, pero no te va a hablar de la Niña Emilia, ni te va a hablar del contenido de noticias de lo que ayer pasó en tu cuadra. Eso no te lo va a dar Netflix, eso es lo que te podemos aportar nosotros. Entonces creo que son cosas muy diferentes y difíciles de comparar. Si nos vamos a comparar con lo nacional, también es muy complicado, porque o sea, nuestro presupuesto es una 50ª parte del presupuesto de un canal como Caracol RCN, ¿sí? Pero somos la alternativa de la región, porque ellos no llegan aquí a contar esas historias que nos interesan, ni a contarlas como las contamos nosotros, ¿sí? Nosotros le estamos dando trabajo a nuestra gente, nosotros estamos sacando nuestro talento, estamos hablando de nuestras historias, ¿sí? Como nosotros lo contamos, como nosotros lo hablamos. Pero con buena calidad. ¿Sí? Y con buena calidad, ¿sí? Entonces, digamos que son propuestas muy distintas, donde nosotros tendremos que irnos acomodando, claro, ¿sí? Hoy tener éxito es muy complicado, la oferta es enorme, es casi que una lotería, ¿sí? Y nosotros seguiremos apostando para ver hasta dónde llegamos, y seguiremos entendiendo y aprendiendo para poder mejorar cada día. La apuesta va a ser permanente, por lo menos hasta que yo esté trabajando, porque seguramente no estaré toda la vida, por supuesto, trabajando al frente del canal. Seguiremos en una búsqueda, en una apuesta, en un continuo buscar de desarrollar contenidos que le gusten a la gente, contenidos con la gente, ¿no? Es un proceso de trabajo continuo, ¿no? Dentro de ese proceso, ¿crees que algún sector de la población se va a quedar solo con lo online y la televisión tradicional se va a quedar con la gente ya mayorcita? Ya hay sectores que son online. Totalmente. Yo tengo un hijo, se llama Alejandro, tiene 7 años, y el hombre construye todos los días su parrilla. Todos los días. Tiene una tableta, papá, yo quiero ver esto. Le interesan los juegos, tipo, le gusta ver Minecraft. Hay 10 tipos que hablan de eso, y quiero ver quiero ver esto. Ahora mismo estoy construyendo una escalera. Escaleras, Minecraft, salen 5 tipos hablando de escaleras, pincha, escucha el tema de la escalera, ¿sí? Y arma su prime time a las 6 de la mañana, cuando el prime time nuestro es a una hora determinada. Él tiene su propio prime time. El hombre se levanta a las 5 de la mañana para ir al colegio, y a las 6 de la mañana, de 6 a 6 y media, mientras llega el bus, el tipo ve todo lo que quiere ver. Y ese es el prime time. Si tuviéramos que competir para poder hablar con los niños de esa edad, tendríamos que tener una franja entre 5 y 6 y media por internet para ellos. Entonces, a ver, hay que ir por la gente, no esperar que venga, eso se acabó. Hay que ir por la gente.
y hay que estudiarlos, entenderlos y ofertar lo que realmente les interesa. Si yo quisiera hablar con Alejandro, hoy tendría que hablar un canal que le hablara de las 3, 4 cosas que le interesan, fundamentalmente juegos, por ejemplo. Tendría que tener un canal de juegos que saliera entre 5 y 6 de la mañana. Y después cuando él regresa al colegio, entre 3 y 5 de la tarde, para hablar de ese tema. Y seguramente tendré una audiencia importante de esos muchachos. ¿Sí? Entonces hay que entender claramente para dónde van, qué es lo que están haciendo, porque de verdad que está cambiando muy rápido de manera permanente. Lo único que hay que tener claro es que una buena historia se cuenta bien, digamos, bajo los mismos parámetros. Y por otro lado, que hay que saber a quién se le cuenta. Porque estas cosas generalistas, totalmente generalistas, muchas veces no tienen impacto, ¿no? Hay muchas variables. ¿Eres más de nichos, más de grupos muy segmentados? Yo creo que hay que ir probando. Hay cosas, y hay grupos, por ejemplo, estamos probando algunos grupos desatendidos. Entonces, ¿qué es un reality hoy? Una cantidad de gente muy bella, musculosa, 90, 60, 90, tal, superhumanos, luchantes. CrossFit. Exacto. Nosotros decidimos hacer un programa de señoras mayores de 40 con niños, con hijos. Entonces cambiamos un poco el tema, trajimos un hombre como Calero, lo pusimos a presentar y son unas mujeres adorables, con historias, con cuentos que echar, con vida en la piel, ¿sí me entiendes? Una cantidad de cosas más robustas, potentes. Es otra cosa la que queremos mostrar en el canal. Le apostamos y la gente lo está viendo. La gente todas las noches lo está viendo. Estamos compitiendo en prime time contra todo este tipo de programas que valen una cantidad de dinero. Sí. Consumidores y gente que realiza sus propias producciones. ¿Qué piensas sobre eso? Los que consumen y los que producen. Se llaman prosumidores, existen ya hace un montón de tiempo y están ahí, están produciendo contenido todos los días. El canal más importante en Colombia tiene nombre, se llama YouTube. No es ni Telecaribe, ni RCN, ni Caracol, ni nada. Se llama YouTube y lo está alimentando la gente. Por eso es que es importante, porque lo alimenta todos los días la gente. ¿Sí? El tipo que grabó el gatico, el tipo que se cayó, el tipo que fue y grabó el gol que nadie vio, el tipo que pasaba el arroyo y grabó el carro que se iba en el arroyo. O sea, todo ese tipo de contenido que está montando la gente es un contenido real, ahí, en vivo. Entonces, pretender nosotros construir hacia el futuro un canal que transmita menos que eso ya no va a tener interés. ¿Sí? Tendremos que hacer eso y otras cosas. Sí. ¿Qué opinión te merecen los portales web como este, por ejemplo? Que estamos haciendo información y que bueno, también tenemos nuestros periodistas. Me parece muy interesante ese esfuerzo que se está construyendo. Más interesante aún me parece muchas veces cómo abordan la noticia. Yo he hecho el seguimiento a algunos portales y este tiene una particularidad interesante y es que generalmente trata de por lo menos tener 2 visiones sobre un hecho. Ya eso, que es un principio periodístico antiquísimo, ¿sí? No se hace en la mayoría de los portales. Terminan siendo de unipersonal. Y eso no funciona a nivel periodístico. Entonces, eso es fundamental. Cosas como esas hay que rescatarlas. Y hay que difundirlas como principios fundamentales del trabajo periodístico. Tú no puedes hacer trabajo periodístico en monólogo. O sea, tú no puedes hacer el monólogo de una persona y constituirlo como un trabajo periodístico. Puede ser otra cosa, no sé, será una opinión o alguna cosa, pero seguramente no será un trabajo periodístico potente. Entonces, yo he visto cosas y he comparado inclusive cuando nos cubren a nosotros, que es lo que más veo uno en realidad, quién nos cubre, cómo nos cubre, del canal, por ejemplo, yo veo, y hay algunos jóvenes que están trabajando aquí, que están haciendo el trabajo como es debido, es decir, están por lo menos metiendo fuentes. Así es. ¿Sí? Llaman al contradictor y llaman al otro y los ponen en sintonía los dos y por lo menos tienen la versión de 2 posiciones. ¿Sí? Entonces eso es interesante, yo creo que eso hay que promoverlo. Y portales como este y otros lo están haciendo y eso es fundamental. Yo creo que la competencia es sana. La diversidad, la pluralidad de posibilidades en los medios de comunicación es fundamental para el crecimiento. O sea, si no hay competencia, entonces va a haber una hegemonía permanente, una tendencia idéntica a la información y no hay nada menos saludable para una sociedad que la hegemonía. Entonces yo creo en eso, creo en estos portales, creo en la competencia, creo que es muy importante el desarrollo de la comunicación. ¿Competencia en la región. o competencia? Porque tú eres muy colaborador. No, yo creo que la colaboratividad es importante, pero competir con distintas visiones es Claro. fundamental.
Hay que competir, hay que proponerle a la audiencia otra visión. Finalmente, ¿quién es Juan Manuel Huelvas? Porque este programa por lo general está centrado en la historia, en lo chévere de la persona, en lo chévere que hay que mostrar. Nos quedamos hablando de trabajo. Nos quedamos hablando de trabajo, pero qué rico. Hay que aprenderle mucho de este hombre porque es una cátedra ambulante. ¿Quién es Juan Manuel Huelvas? ¿Cómo te defines? ¿Estás casado? Ya no sabemos de Alejandro. ¿Cuántos hijos tienes? ¿Qué te gusta? Ya sabemos que te gusta la ciencia ficción. Es el papá de Alejandro e Isabela, un contador de historias, un tipo muy sensible frente a lo que le pasa a la región, al Caribe, a la gente que lo rodea. Por ahí decía un amigo, Juan Manuel, tú eres un hombre de fe. Y yo, porque yo no soy un hombre de fe, ¿cómo se te ocurre? Sí, porque tú eres capaz de soñar con un programa y hacerlo. Tú eres un hombre de fe. Y yo creo que al final del día sí, efectivamente. Cuando uno cree que se pueden hacer cosas que mucha gente piensa que no y las haces, sí, eres un hombre de fe. ¿Hay algo que te produzca impotencia con lo que quieras combatir, que tú digas en el canal vamos a propender por esto? ¿Le haces campaña a algo, alguna causa social que te mueva? Yo creo que es muy importante entender al ser humano. Los seres humanos tenemos maravillosas cosas. Generalmente son más las buenas que las negativas. Pero también hay que aceptar las negativas. Yo creo que a uno le cobran aquí muchas cosas. Inclusive, es increíble, pero te cobran el éxito. O sea, que te vaya bien es el cobro más alto que tiene mucha gente en el país. ¿Sí? ¿Cómo te proteges de eso? Estamos en un medio que es bastante canibalista, ¿no? Aparte de los COI, ¿no? Aparte de los barbuacos. No, mira, yo creo que es un tema de trabajar. Mira, que protege el trabajo. Un tipo que está concentrado en trabajar de manera permanente, en crear. Pero eres fervoroso, te encomiendas a alguien, reza. No, yo creo en la creación como tal. Yo estoy del lado de los creadores. No destruyo nada, sino que siempre estoy creando cosas, estoy aportando en la creación. Casi en todas las religiones, si quieres hablar de ese tema, se refieren al creador como el fundamento base de la creación y del mito religioso. Entonces el creador es Jesucristo, el creador es Buda, el creador es Alá, ¿sí? Todos, pero al final del día son creadores. Son gente que está concentrados en crear, en proponer nuevas cosas. Yo estoy de ese lado, del lado de la creación. De manera permanente quiero proponer, crear, insuflar vida a cosas que no existen. Pero debe haber algo que te destruya, algo que sea tu talón de Aquiles, que tú digas, no, ¿esto cómo lo manejo? Pues siempre de las cosas más complicadas son las relaciones personales. El amor siempre es de las cosas más complicadas, más complejas, porque se toman desde adentro las decisiones. Y las decisiones desde adentro son las que más cuestan. Las decisiones personales, las que tienen que ver con la gente que quieres. Esas son las más difíciles. Las otras tienen que ver con decisiones muy mentales o con decisiones financieras, son mucho más fáciles de tomar. Pero las que yo soy un sentipensante, yo todo el tiempo estoy mezclando el sentimiento y el pensamiento. Y eso somos los caribes. Somos seres humanos capaces de pensar y de sentir al mismo tiempo y tomar decisiones que tienen que ver con los dos hemisferios. ¿Y cómo guardas ese equilibrio? Porque a veces uno es más cabecita o más corazón. ¿Tú cuál de las dos eres? Es una pelea diaria, pero al final del día yo soy un sentipensante. Yo combino las dos de manera permanente. ¿Sí? Eso nos hace particulares y la mayoría de los caribes son así. A ti te dicen, no, o eres una persona de sentimiento o eres una persona racional. No. La mayoría de los caribes somos sentipensantes, podemos mezclar. ¿Y siempre eres así de ecuánime, oye? No, por supuesto que no. Lo vemos tan equilibradito, tan en su puesto. No se te paran los pelos. ¿Cómo es un Juan Manuel enojado? Yo no quiero verlo ahora, pero sí. Vehemente. Yo más que enojado soy vehemente. Defiendo posiciones de manera fuerte. Cuando sé que tengo o creo tener la razón, defiendo muy fuertemente. Con posiciones, pero con posiciones claras, con elementos de juicio que te permitan decir, tengo la razón. ¿Qué lees? A ver, me estoy leyendo unos cuentos de Truman Capote maravillosos. Y los tengo en la mesa de noche y me los voy leyendo de a poquito para que no se me acaben. Ay, qué chévere. Pero Truman Capote es un gran escritor. Sí. Y además no solo eso. En estos cuentos que escribió cuando estaba muy joven, por ejemplo, hay una relación entre el protagonista y quien lee por fuera de la historia.
Entonces es muy interesante porque empieza una relación de complicidad entre el protagónico y quien está leyendo por encima del universo que está construido en la historia. Entonces es muy, muy interesante esa propuesta. Entonces me tiene ahí y he estado leyendo algunas cosas de filosofía oriental también, que me parece muy interesante. He estado leyendo, por ejemplo, cómo desde Mao hasta nuestros días, los presidentes chinos han ido cambiando y haciendo evolucionar políticas públicas para tener un gobierno tan exitoso como ha tenido la China hasta hoy. Entonces, cómo toda la filosofía de miles de años se vuelca sobre unas políticas públicas para hacer posible, sobre pilares fundamentales muy sencillos, el crecimiento de una nación tan grande como la China. Entonces, cosas como esas me llaman la atención para leer. Además de Telecaribe, ¿qué ves? ¿Qué te gusta ver en televisión? ¿Y qué ves en YouTube? ¿Y qué ves en series Netflix? de ciencia ficción me encantan. Las series de ciencia, vivo cazando series de ciencia ficción. Películas de ciencia ficción que den, allá estoy metido viendo ciencia ficción, me encanta. ¿Y de musiquita? ¿Qué escuchas? Mira, escucho de todo. Soy un hombre que le gusta mucho la música del Caribe. Sé de boleros, sé de guaracha, sé de grandes orquestas y me gustan, por supuesto, los nacionales y lo que escuchan mis hijos. También me gusta el reggaetón y también me gusta, o sea, de verdad que admiro mucho la música, me gusta mucho la música y ojalá me hubiera encantado ser un músico. Algún día en una película me canto una canción, ¿sabes? Sí, pues la música de verdad es fabulosa. Cuando tú te levantas en la mañana y te pegas una inyección musical de algo que te guste, eso es un shot de potencia mejor que un café, por supuesto. Entonces yo vivo mucho escuchando música y me gusta la música moderna, ¿no? Yo pasé por el rock, tengo una colección de bandas sonoras enorme, pero hoy tengo mi teléfono conectado a 2 servicios de música internacional y prácticamente puedo oír lo que quiera. Y armas tus playlists y todo, perfecto. Claro, según la emocionalidad, además, claro. Si hoy estás un poco... Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, entonces salsita. Sí, claro, puede ser perfectamente. Pero bailas, ¿sí te tiras tus pasos Pero también? por supuesto que bailo, claro que bailo, brinco y todo, como todo el mundo. Pero, bueno, no sé, hay artistas nacionales y regionales maravillosos que están haciendo una música increíble. Esta semana escuchaba a Manuel Turizo con una canción que acaba de sacar. Aquí tuvimos a Culpables, Linica, que me o algo parece así. genial. Linica estuvo en Telecaribe también. Linica va a presentar uno de nuestros... Sí, yo sé, si yo la tuve aquí también, yo me la sé toda allá. No sé, yo escucho de todo, sí, de verdad, me gusta lo nuevo, me gusta entender las raíces y la vieja música, y he tenido algunos maestros importantes en ese sentido. La música del Caribe me nació un hombre como Heriberto Fiorillo. Con el Fiori hicimos un viaje musical mientras producíamos documentales durante 5 años. Hicimos un viaje por toda la música del Caribe. Ay, tú no qué te imaginas. rico. O sea, los grandes músicos, yo creo que los conozco a todos. Experiencias, ¿de quién te quita lo bailado? Nadie. Bueno, señoras y señores, nos extendimos 50 minutos. Yo creo que es con el que más hablado hasta el momento. Exprésate, ¿no? Van 20, van 30, van 40, van 50. Están haciendo allá. Ya, por favor, huelga. No, qué rico Angie, muchas tenerte, gracias, porque qué rico, que un buen conversador. Así es lo que nos gusta tener de Exprésate para todos ustedes, gente con la que ustedes también puedan aprender. Yo lo veo dinámico, cosmopolita, pero muy aterrizado a lo suyo, a lo regional, respetando lo que es nuestro. Y eso es Telecaribe, es más nuestro. En ti, ¿cómo es el eslogan? Nos vemos. El que tú quieras, ¿no? Nos vemos ahí con Telecaribe definitivamente y con el gerente que se manda, que está UNOA. Juan Manuel, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y bueno, cuando quieras repetirlo, aquí estaremos. Ay, por supuesto. Ustedes también, gracias, queridos televidentes. Hasta el próximo capítulo. Exprésate, mi agradecimiento a Kelly Vergara. Vean esto de moda. Estoy toda botánica. Muy bonito, me encantan las palmeras. Mira. Tengo las mías aquí entreveraditas. Están las sí, palmeras. O sea, mire, estamos todos botánicos. Y pues mi pelo por Robinson Blanco, que también es un teso aquí de la peluquería en Barranquilla. Hasta el próximo capítulo. Chao. Mientras la Tierra gira sobre su propio eje, nosotros no descansamos para llevarte la mejor información. Hora 724 te trae Exprésate, el espacio donde te conectas con tus personajes favoritos, que te ayuda a entender cómo marcha el mundo y su dinámica social.
Exprésate con Angie María Vázquez.